Un saludo para todos. En el programa de hoy estaremos viendo a todo un pueblo enloquecer y caerle atrás a camiones de comida, incluso a dos jóvenes pelearse por ella. Pero ¿a qué se dedica el régimen cubano mientras el pueblo se muere de hambre? ¿Quieres saber a qué se están dedicando? Pues se ha filtrado un audio que te estaré mostrando al final de este programa. En él se escucha clarito que el régimen ha dado la orden que salvar vidas en los hospitales ya no es prioridad. De esto y más estaremos hablando en el programa de hoy. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? ¡Let's go! Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV. Ale, ¿cómo dos jóvenes se pelean por comida? Estamos en el siglo XXI. Ok, y comenzamos. Quiero comenzar mostrándoles una bronca que se dio hace unos 2 días en un agromercado en La Habana. Dos jóvenes peleándose en un mercado. La razón la desconocemos, pero me atrevo a deducirla. Por comida. Es la deducción más lógica que podemos encontrar teniendo en cuenta que estamos en presencia de un pueblo que todos los días se mata por conseguir alimentos. Ale, estás exagerando. Eso no existe en el mundo. Que estoy exagerando, que eso en el mundo no existe. Pues te cuento que Cuba no se mueve a la misma velocidad que el mundo. Mientras las preocupaciones diarias de las personas en el mundo son pagar su factura, mantener una estabilidad laboral, la jubilación, ahorrar dinero, su salud física y mental, los niños, la escuela, el pueblo cubano solo tiene una y de ella dependen las demás. Y es caerle atrás a la comida. Miren esto, caer. Pasar que hay el hambre, que hay el país. Miren esto. Miren esto, caballero. El hambre que hay en el pueblo este, los cubanos se están muriendo de hambre. Miren esto. Acá en este pueblo lo tienen pasando. Para allá. Miren eso. Antes de continuar con el programa que está bien fuerte, quiero recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma correcta de enviar dinero a Cuba sin que los dólares caigan en manos de la dictadura ni financien la represión del pueblo cubano. Solo tienes que escribir al WhatsApp que aparece en pantalla. Si no te alimentas, no tienes salud. Con hambre no puedes mandar a tus hijos a la escuela. La comida es el principal dolor de cabeza del pueblo cubano. No puedo creerte. Eso es un tema que ya el mundo de hoy ha superado. Explícate mejor. Ok, te explico. Cuba es un país que lleva más de 64 años detenido en el tiempo, que no se desarrolla, que no genera riqueza y cuando un país no se desarrolla, tiende a subdesarrollarse. Esto sin contar que uno recoge lo que siembra y en Cuba lo único que se ha sembrado desde que triunfó la revolución ha sido comunismo. Fíjate si es cierto que a pesar del hambre que está pasando el pueblo cubano hoy, ellos se reúnen, pero ni creas que para plantear soluciones, mucho menos para encontrar una salida a esta crisis. Ellos se han reunido para encontrar nuevas maneras de engañar, manipular y adoctrinar al pueblo cubano. Ellos están más preocupados por defender a su revolución en redes sociales que por el hambre que está pasando el pueblo cubano. Y así sucede con todo. Esto es difícil de asimilar, pero es cierto. Si mañana aparece un nuevo virus en la isla que amenace la vida de los cubanos, ellos van a enfocar más fuerza en defenderse de nosotros que del propio virus. La concepción de planes por nuevos actores de la contrarrevolución externa que propugnan la ejecución de hechos violentos como vía para derrocar a la revolución cubana provienen de mentes enfermas, desesperadas e impotentes que pretenden aprovechar las dificultades que confrontamos para sembrar la desesperanza y el desánimo en nuestra población. Estos elementos se sienten alentados por la política de asfixia económica, subversión y hostilidad que han sido rasgos característicos del diseño estratégico concebidos por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Desde aquí lo decimos, que los terroristas, mercenarios, saboteadores y contrarrevolucionarios asociados a esa política imperial no esperen magnanimidad ni generosidad de la revolución. Se les aplicará el fuerte peso de la ley revolucionaria. Pero ¿cómo es posible? A Canel en cualquier país ya lo hubieran sacado a patadas.
Pues te comento que sí es posible. Son 64 años manipulándonos la mente y la percepción, socavando nuestra autoestima y nuestra confianza, llevándonos incluso a creer que no valemos nada ni tenemos derecho a nada. Es por esto que se pueden reunir para tratar problemas ideológicos y dejar que muera el pueblo cubano, llegando incluso a aprobar 16 proyectos en función de cambiar las estrategias de manipulación y adoctrinamiento, y ni uno para salir de la crisis por la que se encuentra el país. No solo eso, tengo audios filtrados que demuestran que han comenzado a implementarlos. Quiero que escuches atentamente lo que le dice el director provincial de Salud Pública en Holguín a todos los trabajadores de la salud en la provincia. Desde el médico, el cirujano, el enfermero hasta el que limpia piso. A todos. Según este señor, la prioridad ahora no es salvar vidas, sino abrirse una cuenta en redes sociales y desde ahí defender la revolución. Buenas tardes a todos. Directores generales de salud de los municipios. Bueno, tengo el deber de informarles que mañana voy a rendir cuenta frente al secretario del partido y la estructura del partido y del gobierno por el incumplimiento que tiene el sector de la salud en las redes sociales, donde la máxima responsabilidad recae en el mal trabajo que tiene este tema en los municipios. Hace algunas semanas, por enésima vez, ustedes recibieron una capacitación de las compañeras, por las compañeras que llevan aquí, la doctora, que llevan eso en la Dirección Provincial de Salud. Y de ahí para acá ustedes no han modificado nada. Ejemplos muy negativos de municipios que, para no mencionarlos por esta vía, que los voy a llamar uno a uno, tienen cuentas que son reiterativas. Es un municipio que tiene 37 líneas corporativas con datos móviles y la cuenta en Twitter es igual para todo el mundo. No, eso es mentira. Usted, Julio Yamel Verdecia Reyes, tiene su cuenta en Twitter y tiene su cuenta en Facebook. Además de la cuenta que usted tenga como institución, usted como institución de salud tiene una cuenta, pero usted como director de salud y sus cuadros, los tantos cuadros que tenga el sector en cada municipio, tiene que tener cuenta en Twitter y cuenta en Facebook. ¿A qué es lo que pudiera pasar? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Que tienen definido que hay algún teléfono que no tiene soporte tecnológico para eso, porque no mira, tiene que estar definido en la tablita que mandan para acá. Que Julio Yamel Verdecia Reyes no tiene tecnología que sustente lo que estamos pidiendo. Que no puede ser que no haya conocimiento, que ustedes manden cuenta para acá mal, que manden el desastre mal y que sigan los municipios sin publicar. Entonces, para hoy, porque mañana voy a rendir cuenta a las 10 de la mañana, le envían al doctor Luis Orlando actualizado la base de datos que mandaron para acá, que tiene miles de errores. Se lo mandan actualizado para acá, para poder actualizar las cuentas del sector de la salud. Y es la máxima responsabilidad de cada director general el cumplimiento de eso. Me veré en la no honrosa posición de tener que llamar a los directivos políticos y gobierno de todos ustedes a pasarle la nota del incumplimiento de ustedes, cosa que ustedes saben que nunca he hecho, que he defendido el sector a capa y espada, pero ustedes me están poniendo contra la pared. Y yo pienso que indisciplinado aquí no puedo haber. Ningún director de salud puede ser indisciplinado. El que sea indisciplinado, le puedo decir con toda razón del mundo que entonces no puede dirigir un sector que es de tanta organización y de tanta disciplina. Y yo creo que ese no existe entre nosotros. Lo que sí hay cuadros que evidentemente no son capaces de controlar las problemáticas que hoy tienen, incluyendo esta, porque no voy a repetir por aquí la importancia que tiene hoy están participando activamente en las redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook. Y el municipio en particular que quiera una actualización, me avisa para yo disponer de cómo se va a hacer. Pero usted tiene ahí una estructura también para que eso funcione. Así que hoy tienen que actualizar y organizar urgentemente eso. Esto literalmente se resume a que ahora tú llegas con fiebre a un hospital y el médico que te va a atender, a pesar de no tener medicamentos para bajarte la fiebre, te va a sentar en una esquina. Cuando se te baje la fiebre te va a tirar una foto, la va a subir a redes sociales y va a decir: mira, le salvamos la vida. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.